Muy buenos días a todos. Comenzamos con la segunda etapa de nuestra capacitación con la Fundación Ban Igualdad. Tenemos ahí a Jason Rivera. Hola Jason. Comenzamos en 3, 2 y 1. Muchas gracias Álvaro y también agradecer a las y los emprendedores que están acá presentes. Veo algunos rostros conocidos o algunas caritas y fotos que veo en sus perfiles que estuvieron en la reunión del día martes. Y el día de hoy tenemos la segunda. Obviamente se agradece a las personas que se han ido sumando en esta segunda capacitación, porque también vamos a hacer un recordatorio, un breve recordatorio en realidad, de lo que fuimos viendo en esta capacitación de educación financiera. Así que me imagino que están bien, están preparados, están preparadas. ¿Hay ánimo, cierto, de estar ahí presentes y atentos y atentas a esta capacitación? Sí, Estamos bien, ahí Karen dice que sí. ¿Quién más? ¿Cómo está el ánimo en esta mañanita de día jueves? Ahí estamos atentos a lo que se va a hacer hoy día. Yo me perdí la del otro día porque no tenía señal, así que hoy día sí. Muchas gracias, don Sergio. ¿No? Y llegó, pero súper bien. Hoy día estamos con señal, así que también va a participar dentro de toda esta instancia formativa. Verónica también dice que sí, así que comenzamos, chiquillos y chiquillas. Y bueno, comentarle un poquito para que vayamos contextualizando este proceso. Como mencionaba Álvaro, me llamo Jason Rivera. Bueno, ahí voy a dar la presentación de la clase, ahí aparecen mis datos, pero hoy, el día de hoy, estoy también participando en representación de Fundación Ban Igualdad, ya que es una fundación que trabaja en el ámbito de microcréditos, pero también con capacitaciones. Y es por ese motivo que nos encontramos el día de hoy, específicamente para entregar herramientas, aprendizajes, no solamente de la parte catedrática, sino que también les invito a ustedes a participar, a ser parte de esta capacitación de forma dinámica. Y para ello les comparto de inmediato la capacitación correspondiente a esta jornada. Y bueno, en este caso, tal como se hizo el día martes, Álvaro, ahí te voy a pedir apoyo. Yo ahora Sí. desaparezco, ya no veo rostros por acá, así que No, yo ahí voy a te estar va atento, no aproximando. te preocupes. Igual voy a apagar mi cámara, pero voy a estar atento. Muchísimas gracias. Me imagino que ya aparece en sus pantallas, ¿cierto? De celular o de Sí, computador. sí se ve súper bien. Impecable. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de lo que es educación financiera, pero ya no enfocado al ámbito ya más familiar, no enfocado tampoco a los distintos tipos de jerarquización o cómo nosotros vamos determinando dónde poder, por ejemplo, invertir. Hoy día vamos a enfocarnos netamente en la parte ya de capital económico. Y como les mencionaba, me llamo Jason Rivera, soy trabajador social, soy asesor de emprendimiento de Fundación Ban Igualdad. Y ahí también aparecen mis datos de contacto, igual los tiene Álvaro, así que cualquier duda, consulta que quieran saber de la capacitación, pueden ir preguntando. Y en el caso que quieran saber de Ban Igualdad, también se lo pueden consultar con él. Y partimos de inmediato. Algo habíamos visto la clase del día martes que consistía en el endeudamiento responsable. ¿Qué recuerdan de lo que hablamos del endeudamiento responsable para aquellas personas que participaron el día martes? ¿Cómo estará la memoria? A ver. ¿Existirá el endeudamiento responsable? Podríamos partir diciendo igual, ya que hago partícipe de las personas que se incorporan hoy día. O sea, de que existe, existe, pues. De que lo llevemos a cabo a veces cuesta. Tiene un costo cierto de dificultad. Y efectivamente el endeudamiento responsable existe. Ya no es solamente un concepto utópico, pero se puede lograr. ¿Ya? Sobre todo para prevenir, o bien si una persona ya está endeudada, también puede retomarla, en este caso el rumbo, y salir de ese proceso de endeudamiento mediante una organización financiera. Por lo tanto, vamos a partir recordando que el endeudamiento responsable va a significar cómo una persona o un grupo familiar o socios de un emprendimiento se van organizando mediante distintas distribuciones u organizaciones de recursos que ellos tienen, en este caso mediante ingresos y gastos, pero por medio de instrumentos financieros
que es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, que acá, por ejemplo, se mencionan el crédito, débito, ahorro, que pues, ustedes pueden tener de forma informal, por ejemplo, ¿cierto? Como se daba mucho anteriormente, ¿cierto? La alcancía de greda, hoy en día también se usa este tarrito de plástico, ¿cierto? Que antiguamente, no sé si lo están dando hoy día todavía, que es esta alcancía, ¿cierto? De una marca de gas, que estaba en muchos hogares, y mediante un equilibrio o un concepto financiero que sea como el ente regulador, que para eso se condiciona en base al ingreso líquido familiar. Pregunta que les menciono otra vez. ¿Qué recuerdan del ingreso líquido familiar? Lo que queda luego de pagar deuda es lo líquido, ¿no? El Exactamente. arriendo, el gasto, todos los gastos que hay que pagar mensualmente. Y el endeudamiento responsable tenía que ver con que uno no podía endeudarse más del 25% de lo que percibe, ¿no? Súper bien. Súper bien. Excelente intervención. En el caso, como bien mencionaba, el endeudamiento responsable apunta a que una familia o una persona no se endeude sobre un 25%. Ese va a ser el margen siempre a considerar antes de endeudarse con alguna entidad financiera. Y el ingreso líquido familiar tiene que ver con el ingreso de todas las partes. En este caso pueden ser, por ejemplo, desde la esfera familiar, el ingreso que aporta la persona que tiene un emprendimiento o un negocio, la persona que trabaja, que puede ser el esposo o la esposa, el pololo o la polola en este caso, o los hijos, por ejemplo, si es que tienen ingresos también económicos, si es que están trabajando. Pero la diferencia cuando se incorpora este apellido del ingreso líquido familiar tiene relación cuando al ingreso total de los ingresos que tiene ese negocio o que tiene el hogar se le descuenta específicamente, por ejemplo, el arriendo o el dividendo, en el caso de un grupo familiar, pero en el negocio se descuenta el pago, por ejemplo, de arriendo, si es que uno utiliza un puesto fijo, por ejemplo. Esa es la distinción. Por lo tanto, y como bien mencionaba, si es que no me equivoco, él estuvo el día lunes, el día martes, perdón. Esto era Alfonso, si es que no me equivoco. Sí, Por Alfonso. ahí está, Alfonso es un alumno muy responsable. ahí está. Recordaba el tono de voz. Entonces, él mencionaba el 25%. Por lo tanto, ese es el margen. Yo le estaba invitando también el día martes a que ustedes hicieran los cálculos. Por ejemplo, para aquellas personas que no pudieron participar ese día, yo les invitaba a que con calma durante ese mismo día o durante esta semana, por ejemplo, hicieran una sumatoria de todos los ingresos que ustedes tienen como familia, ¿ya? Y en ese caso ven el total. Puede ser un ejercicio bastante llamativo si es que nunca lo han hecho, pero se invita a calcular cuál es el nivel de endeudamiento que puedan tener. Por ejemplo, si es que una persona, un grupo familiar, que aquí lo pasamos a ver, tiene un ingreso de 400.000 pesos, se debe calcular cuál sería el 25% en el cual se podría endeudar, para, en este caso, inversiones, para algunos proyectos que quieran realizar, como compra de vehículos, por ejemplo, o paseos, pero que también requieran endeudarse con alguna entidad financiera. En el caso presente, se menciona que el 25% de los 400 corresponde a 100.000. En el segundo ejemplo, el nivel de endeudamiento que se tenía es de 140.000, lo que significa que ya pasamos el nivel de endeudamiento y por ende esa persona o ese grupo familiar ya tiene un nivel de endeudamiento, el cual obviamente lo ideal y esperado es que eso vuelva a bajar y que no vaya aumentando. Pero también nos vamos a enfocar en eso. ¿Qué pasa cuando el nivel de endeudamiento aumenta? Y cómo nosotros podemos y nosotras podemos ir revertiendo esa situación. Por lo tanto, comenzamos ahora a revisar créditos. Si yo les pregunto a ustedes, en primer lugar, ¿qué se entiende por un crédito o un préstamo? Con sus propias palabras nomás. Exactamente, sin tecnicismo, lo que ustedes quieran comentar. César Respecto a la levantó la cantidad mano. de... Ah, Crédito es cuando uno César, pide, cuando uno va a pedir. ¿Ya? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Sí? sí, te escuchamos. Ya. Crédito es cuando uno va a Te pedir, escuchamos. va a pedir dinero o en sí algún artefacto en cuotas.
Exactamente, ¿cierto? Hablamos de un préstamo financiero, ¿cierto? Para un determinado fin, que pueden ser bienes, pueden ser también servicios que se pueden considerar. Creo que otra persona estaba tomando palabra. Alfonso me parece mucho. Sí, miren, cuando se piden cuotas, aunque digan cuotas sin interés, sí o sí hay que pagar la mantención de la tarjeta, que puede ser entre 2.000 o 5.000 pesos, depende de la tarjeta. Y si son cuotas sin interés, obviamente que no se paga el interés, y si es con interés, se paga un interés. Y en el fondo es que te prestan un dinero y tú devuelves el dinero con algún interés. Ahora, cuando es con tarjeta de crédito, de repente está en esta oferta, no sé, por decir algo, iPad, 10 cuotas sin interés. Claro, no tiene interés, pero te amarran con la tarjeta y tú tienes que pagar la mantención de la tarjeta. Eso más Es, que nada. exactamente, de hecho, un buen punto de intervención. Y tal como mencionaban, por ejemplo, César y Alfonso, el crédito va a entenderse como un préstamo que decide tomar una persona de forma natural o también en este caso, una empresa para un Sí, determinado fin. mira, Andrea de Santa Alfajorera dice, conseguir un dinero de alguna persona o entidad que se devuelve con un sobrecargo adicional. Excelente. De hecho, es bueno que mencione la persona, porque, bueno, en este caso yo hago bastante terreno y hace no mucho tiempo estuve en Coronel y mencionaba que también hay prestamistas, ¿cierto? Si bien no una institución financiera mediante contrato, sí hay prestamistas que dicen, por ejemplo, ya te presto tal dinero, pero el interés también es un poco más alto, ¿cierto? Generalmente el interés es diario. Yo, Exactamente. eh, la experiencia que tuve yo con prestamistas es que, bueno, yo salí de un liceo técnico profesional y me tocó llevar la contabilidad de una empresa fábrica de cecinas ahí en el sector de Loncoche, en la novena región. Y el empresario siempre le llegaba dinero y de a poco me fue contando que él tenía un prestamista que le pasaba la plata pero le cobraba intereses diarios. Y por lo tanto la deuda capital nunca se extinguía porque siempre estaba pagando intereses. Y es un gran tema el concepto de los prestamistas. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, de hecho, bueno, puede ser llamativo quizás para una persona, ¿no? Porque no se pide mucho requisito. Pero, bueno, igual no voy a entrar como en detalle de lo que pasa con un prestamista, pero sí yo llamo a ese proceso de evaluarlo bien. Ya, en este caso, ver distintas opciones, pero prestamista yo lo vería como la última opción y en caso yo recomendaría no verlo. Obviamente, si es que hay algún prestamista aquí, lo lamento mucho, pero viéndolo desde la educación financiera es un tema que tenemos que revisar bien. ¿Ya? Por lo tanto, y tal como hemos mencionado y lo mencionaba Andrea, son préstamos, ya que va a entregar tanto personas o entidades financieras para personas que tengan un determinado objetivo. Por lo tanto, lo que vamos a hablar ahora es efectivamente qué pasa con ese interés en esta primera etapa, antes de ver los distintos tipos de créditos. Por ejemplo, de forma casi trimestral, o sea, perdón, por cada 3 meses en este caso, se va evaluando el aumento de intereses. Por ejemplo, en el mes de octubre el Banco Central anunció que aumentaba cierto nivel de endeudamiento, ¿cierto? Y aumentó un poco el interés, pero ese interés hoy en día está graficado, y aquí les comparto esto que ya está actualizado, al menos, por ejemplo, hasta la semana pasada, que es la tasa de interés convencional, que eso es lo que regula hasta qué punto una entidad financiera puede establecer porcentajes de intereses. ¿Ya? ¿Cómo se determina eso? En base a un carácter mensual o el carácter anual, en base a las unidades de fomento. ¿Ya? Por ejemplo, hoy en día no se puede, un interés de carácter mensual no puede estar sobre lo que corresponde a un 9,72%. Por ejemplo, en el caso de que ustedes quieran pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario, de forma mensual, no puede sobrepasar eso. ¿Ya? Dependiendo, obviamente, de la cantidad de UEFA al cual ustedes quieran acceder, que aunque ya aparece esta imagen. Esta información ustedes la pueden revisar también en CERNAC. Ya ahí aparece toda la información, sobre todo de transparencia, de cómo una persona puede estar revisando si es que la entidad financiera al cual ustedes están accediendo cumple con los estándares que tiene establecido por ley. Ya. Jason, mira, incluso el tema de los prestamistas aquí en el fondo hay una regulación
que hoy día está dicha, como tú bien dices, por las instituciones financieras, que te da un techo en términos de los intereses, y por lo tanto uno se tiene que manejar y se debe manejar ahí. Con, con el sistema de los prestamistas no hay techo, y por lo tanto ese es el gran problema que existe. También hay Andrea nos dice, lo mejor es no tener deudas, ahorrar y comprar todo al contado. Uno se demora más, pero es más sano y evita preocupaciones. Sí y no, pero ahí don Jason es el experto. Sí, bueno, de hecho, tomando las palabras de Andrea, y algo que he escuchado mucho, mucho, sobre todo este año con respecto al IFE, muchas personas utilizaron el IFE, o el 10% en algunos casos, para invertir o para ahorrar. Yo creo que eso es una de las mejores decisiones, si es que también tomaron por ese camino, ¿ya? Y efectivamente, cuando una persona decide solicitar un préstamo, un capital financiero, tiene que ser en base a un objetivo que les dé sustentabilidad a futuro. Ya que no sea, por ejemplo, que voy a pedir un préstamo para, por ejemplo, salir de paseo, porque quiero viajar. Por ejemplo, si es que no tengo un trabajo, un ingreso que me vaya dando la rentabilidad para posteriormente pagarlo. Pero hay distintas entidades financieras, como por ejemplo los bancos, hay casas comerciales, hay instituciones que entregan específicamente capital, como lo hace Corfo, que entrega también mediante el FOGAPE, que todavía sigue vigente, pero también están las instituciones de microcréditos, en la cual estamos, primero voy a mencionar a Fondo Esperanza, que es una institución que también está trabajando en esto, y por otro lado también estamos nosotros, ya como fundación. Por ejemplo, tomando el caso nuestro, un poco personalista esto, pero en el caso de lo que ustedes pueden ver acá, por ejemplo, una entidad que entregue una cantidad inferior a 50 unidades de fomento, por interés, y esto va a depender netamente del banco o la entidad financiera, el interés mensual podría ser o sería como máximo de 2,99%. En el caso de Ban Igualdad, el interés que está asociado es 1,40 de forma mensual. Entonces hay alternativas, y algo que vamos a ver después, que obviamente la persona tiene que tomar la alternativa que más le convenga en base a el nivel de capital que necesita, pero también el interés que esté dispuesto o que tenga las condiciones de pagar. Por lo tanto, yo le recomiendo mucho siempre fijarse en el interés que está asociado y no solamente en el nivel de cuota que se va a pagar, sino que sea una dualidad. ¿Ya? Considerar esos dos aspectos al momento de poder establecer un contrato con una entidad financiera. Y ahora, Disculpa, sí, Jason, ¿tú dirías que es bueno cotizar? O como yo digo a veces, echar a pelear los bancos. sí, totalmente. De hecho, lo vamos a revisar acá como uno de los consejos que se usan. Porque probablemente, y no sé si les pasa a ustedes, pero hoy en día yo recibo muchos llamados de bancos, quizás a ustedes igual les ha pasado, no sé si tienen esa experiencia, que lo están llamando para entregar publicidad, que tiene una tarjeta preaprobada, les llegan correos electrónicos también, no paga interés y abajo aparece como 12 meses, todo, en letra chiquitita. Por lo tanto, va a haber mucha oferta, va a haber mucha publicidad llamativa, pero siempre es bueno cotizar, ver el mercado de ofertas que van a tener para ustedes, en el caso que quieran optar a un crédito. Ya no quedarse con la primera opción, no quedarse con la persona que les dice, que lo llama, que le entrega una opción, llámeme al tiro y le abro al tiro su tarjeta de crédito, por ejemplo. Siempre es bueno con cautela, con mesura. Sí, Alfonso levantó la mano. Sí, y bueno, yo creo que igual es responsable guardar toda la información que te pasa. Bueno, no en cuanto una vez me pasó una oportunidad con Falabella, bueno, que no era para inversión ni nada, que me compré un rack que decía 10 cuotas sin interés y tomé la precaución de sacarle un pantallazo y la compré vía telefónica y después o sea, decía 10 cuotas CMR y por la página yo me daba cuenta que era sin interés y le tomé un pantallazo y lo compré en forma telefónica. Y después me di cuenta metiéndome a la página de la tarjeta que me estaban cobrando el interés, hice el reclamo, un gerente me dijo que una medida de prueba que dijera 10 cuotas, entre comillas, puso sin interés. Y yo le respondí, bueno, ¿cuál es la idea de decir 10 cuotas CMR si las cuotas eran con interés? Le dije, además, yo la compra la hice de forma telefónica, así que pueden revisarlo. Y ahí no me cobraron el interés.
Y bueno, eso se puede extrapolar también a si uno pide un crédito con un banco, tener todo bien resguardado, para que todo bien resguardado, para que no haya problemas más adelante. Pues. Buena intervención, Alfonso. Creo que alguien toma palabra igual. No, pero voy a aprovechar de contar una anécdota que tuve con mi papá. Mi papá es jubilado y recibe una pensión y él tenía una tarjeta de crédito y le cobraban seguro de desempleo. Entonces, mi papá, que en el fondo había sido gerente de una tienda en Temuco, fue a pedir que le borraran ese seguro de la tarjeta porque se lo cobraban todos los meses. Entonces, la persona de la tienda dijo que era por defecto que venía así. Que ustedes no me pueden cobrar seguro de desempleo si yo ya no trabajo, tengo una pensión. Entonces, ahí se lo sacaron. Pero tiene que ver con lo que dice Alfonso. Hay que revisar muy bien las condiciones en las que se opta el crédito o se opta las tarjetas de crédito. Exacto. Y sobre todo leer un contrato. Ya muchas veces, y pasa, bueno, a mí me pasó una oportunidad con un banco. Esa es la idea, chiquillo, entre paréntesis, ya, e ir comentando también la experiencia que han tenido, porque en base a la experiencia una persona va aprendiendo y va evitando también errores. En un determinado banco, yo estaba solicitando una tarjeta de cuenta corriente con Visa, etcétera, etcétera, y comencé a leer el contrato y al momento de que la ejecutiva comenzó a ver que leía el contrato, me dijo que tenía que ir a almorzar y le dije, pero puede dejar otra persona acá, por ejemplo, y yo sigo leyendo, ¿ya? Cosa que se molestó y finalmente opté por no tomar ese compromiso de habilitar una cuenta corriente con ese banco. Pero es un derecho poder leer un contrato. A ninguna persona le puede decir que por tema de tiempo, por X motivo, lo tiene que firmar. Siempre, siempre se tiene que leer un contrato, sobre todo cuando estamos hablando de temas financieros. Sí, pasa mucho igual con la cuenta ruta, ¿eh? Ojo con eso. Eh, En la cuenta RUT hay una cláusula, yo siempre lo comento, que dice que si uno tiene deudas con otros productos del Banco del Estado y hay saldo en la cuenta RUT, el banco se puede tomar de ese saldo para poder ir cancelando la deuda del otro producto. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se firma. Bueno, nosotros somos el país que menos lee y menos entiende. Y eso es un gran problema que tenemos. sí. Pero acá me imagino que igual hay personas que tienen hijos o hijas y le van a enseñar esto, para que nosotros que ya cometimos algunos errores, ¿cierto? Ellos no lo hagan. Esa es la idea de socializar estas experiencias y sobre todo estos hábitos que tenemos que ir incorporando. Y ahora pasamos a ver características de los distintos préstamos o créditos que existen dentro del mercado. Uno de ellos, por ejemplo, es el crédito de consumo, ¿ya? En el cual, por ejemplo, una persona puede ir a una casa comercial eh, o bien con un banco, con una entidad de la banca tradicional, pero se caracterizan por ser a corto o mediano plazo, lo que significa que por lo general se pagan entre un año o 3 años como máximo, ¿ya? Como recomendación, y de hecho lo comentábamos en la parte anterior, siempre cotizar y comprar y comparar las distintas ofertas que entregan. Sobre todo cuando uno está viendo, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, este precio te conviene, se entrega las características, ¿cierto? Eh, Siempre es bueno ir revisando, puede que demande un poquito más de tiempo, pero puede que también tenga algo positivo que baje un poco el nivel del costo económico a la hora de poder establecer una decisión con una entidad en la cual uno pueda ingresar con un crédito de consumo. Y también mencionábamos que había que poner atención en dos aspectos, no solamente en el total que se iba a pagar durante ese crédito de consumo, sino que también de forma mensual. Es decir, por ejemplo, si yo quiero pedir un crédito de 2 millones de pesos para un determinado fin, que puede ser, por ejemplo, súper válido, quizás necesito un crédito porque estoy pasando por un mal momento, necesito pagar deudas, ¿sí? Quizás porque una persona se enfermó y tiene que recurrir a ello para poder abordar un tema de salud, es súper válido. Pero también se tiene que evaluar cuánto es lo que van a estar pagando de forma mensual, porque pasa mucho y lamentablemente en este país se ven muchas esas realidades, que una persona está pasando un proceso de enfermedades, pero además de eso, la persona mientras está enferma, ¿cierto? También está siendo sobreendeudada.
Y por lo general, eso ocasiona no solamente pérdida a nivel económico, sino que también afecta el estado de salud de la persona, pero también de su círculo cercano. Por lo tanto, ver si es que la cuota mensual que yo voy a tomar corresponde al menos del 25% de todas las deudas que yo tengo a ese momento, ¿ya? En base al ingreso líquido familiar. Eso significa que yo ya tengo pagado, al menos garantizado, lo que es el dividendo o el arriendo. Sí, yo quiero tomarme un poquito de lo que tú dices, Jason, en términos de lo que implica tomar un crédito en algunas instancias de desesperación, que muchas veces significa hacer un hoyo para tapar otro. Es un chilenismo que yo uso y me tocó vivirlo con mi suegra. Mi suegra tiene 76 años y la llamaron de una caja de compensas, no, de una multitienda para ofrecerle un crédito de 3 millones de pesos que se lo daban de inmediato y mi suegra gana 170, tiene la pensión básica solidaria, 177.000 pesos. Entonces yo no podía entender cómo le ofrecen 3 millones de pesos a una persona que tiene ese nivel de ingreso. Eh, Obviamente me preguntó menos mal y le dije yo que si necesitaba esa plata, nosotros podíamos ayudarla a pagar, pero que en realidad no la necesitaba. Pero ¿cuánta gente caerá en términos de desesperación y después se quedan sin dinero para el día a día? Exactamente. De hecho, pasa mucho. Probablemente acá, al menos las personas que están presentes, utilizan mucho el correo electrónico, ¿cierto? Está la bandeja de entrada, está la parte, la categoría de social, y hay otra categoría que es Promociones. promoción, exactamente. Y en esa categoría, probablemente si ustedes revisan, van a tener un sinfín, y también en la categoría de spam, un sinfín de ofertas de distintas casas comerciales, de bancos, cajas de compensación también que ofrecen créditos ya preaprobados, en donde solamente tiene que enviar fotocopia de cédula de identidad, acercarse al banco con una liquidación de sueldo de los últimos 3 meses, o boleta de honorario, y tienen el crédito. Ya se evalúa en menos de una semana y está aprobado. Es llamativo, pero siempre es bueno, tal como mencionaba Álvaro, pensarlo bien, de que no Sí. sea como pan para hoy y hambre para mañana. Y Vania levantó la mano. Sí, que iba a mencionar de que a mí cada cierto tiempo también me ofrecen tarjetas de un montón de casas comerciales, crédito de 2 millones sin interés, preaprobado. Y obviamente nunca voy a aceptar eso porque aparte yo, desde que me vine a vivir acá a la comuna, no sé, 3, 4 años casi, aparezco como desempleada. Entonces hasta yo le digo a mi esposo, ¿cómo me andan ofreciendo cosas? Siendo que no cotizo, estoy como desempleada y es como ellos de dónde creen que voy a sacar plata para pagar un crédito así. Entonces, obviamente le digo, no, muchas gracias, pero igual como súper irresponsable, acá en Chile al menos ese tema de los créditos hacia los ciudadanos. Sí. Bueno, y de hecho, le agradezco igual esa intervención. De hecho, Álvaro lo mencionaba, por ejemplo, no se revisan las condiciones o requisitos, ¿cierto? Para poder acceder a un crédito, o sea, en este caso de consumo. Pero eh, hay muchas tiendas, muchos bancos también que trabajan por comisiones. Por lo tanto, probablemente van a tener como una base de datos si se comienza a llamar, ¿cierto? Más allá del qué pasará después, importa mucho la comisión, viéndolo en Ah, el buen chileno. Alfonso tiene la mano levantada igual. Sí, no, yo con una acotación, yo creo que igual es importante tener presente las estafas porque los correos electrónicos puede que de repente te pidan tus datos para un supuesto crédito sea una estafa y lo que yo ya prácticamente ni siquiera reviso es el CMS porque descaradamente hay 1 millón de estafas ahí. Yo ni siquiera reviso los CMS, además que ya ni se usan. Eso. Buena acotación, ¿cierto? Sobre todo este año, desde que comenzó el IFE, llegaron un montón de estafas. Bueno, hackeos de WhatsApp también han ocurrido. La cuenta RUT también ha tenido harto proceso de hackeos. Pero es bueno estar atentos. En el caso, bueno, ningún correo electrónico les va a pedir claves, sí o sí, ningún correo. Y si les llega una información así de esas características, siempre preguntar ya sea al banco o bien consultarlo con alguna persona de confianza a ustedes, para que revise si es que efectivamente es válido antes de responder o de abrir incluso los correos. ¿Sí? Buenas intervenciones que se han ido entregando en este espacio. Otro tipo de consumo
o perdón, crédito de préstamo, en este caso financiero, algo que hablábamos el martes, ¿cierto? El crédito hipotecario, ¿cierto? Que ha estado bastante presente, sobre todo en este último tiempo, con la alta tasa de interés que se tiene hoy en día presente para poder acceder a un crédito hipotecario para ir comprando una vivienda o bien, por ejemplo, compra de terrenos, ampliación o construcción. ¿Ya? En este caso también se establece desde la misma entidad bancaria en el cual ustedes quieran pedir un crédito hipotecario, que el dividendo que ustedes van a pagar por ese domicilio, en este caso por ese hogar, cumpla con tener menos del 25% del ingreso líquido familiar. Algo que también comentábamos, sobre todo al inicio de esta reunión. Es clave, es súper clave el 25%, va a aparecer en toda esta capacitación, ¿ya? Pero es un buen ejercicio, por ende yo les recomiendo mucho que ustedes también establezcan hasta dónde ustedes se pueden endeudar. No necesariamente tienen que llegar al 25, ojalá que sea menos, pero eso que sea el margen, que sea como el límite al cual ustedes puedan tener esa consideración. Y revisar, tal como se menciona en la parte anterior, requisitos de las entidades financieras. Ya leer el contrato, ver cuáles van a ser, por ejemplo, a cuántos años van a pagar ese crédito hipotecario. Creo que hoy en día se están pagando a 15 años como opción. Creo que alguien había tomado palabra o envió un mensaje al Alfonso. chat. Sí, Alfonso. Y fuera del crédito hipotecario, si uno genera ingresos, todo, quiere comprar algo, por ejemplo, no sé, por decir algún departamento no muy caro en Villarrica, hay el crédito consumo, parece que el tope son 40 millones. Ahora, yo no sé si don Álvaro, ¿qué piensa si es mejor la diferenciación? Creo que los créditos consumo te castigaban menos que los créditos hipotecarios. No desconozco, por eso le pregunto. En términos reales, los créditos de consumo trabajan una tasa de interés mucho más alta que el crédito hipotecario. Eh, y durante mucho tiempo se usó para complementar el pie que no tenían acceso las personas para comprar la vivienda, pero era un crédito con una tasa de interés mucho más alta. Y como bien decía Jason, hoy día los bancos están trabajando a una tasa que es alta, el- pero el gran problema es que el plazo de los créditos hipotecarios ha bajado de 25 a 20, incluso hay bancos que están pasando a 15 años, por lo tanto el valor dividendo es muy alto. Eh, el otro día yo veía una tabla para casas de 2.500 UF, el dividendo era como de 550.000 pesos más o menos a 15 años. Por lo tanto, si pensamos que esos 550.000 pesos debieran ser el 25% de lo que hemos estado hablando hoy día, una familia debiera tener un ingreso de al menos 2 millones o 3 millones aproximadamente. Y es harto. Es mucho Sí. porque estamos solamente pensando en el dividendo de 550.000 pesos, pero tenemos que incluir todos los gastos básicos de lo que implica mantener una vivienda. Y después la locomoción, después la comida y todos los gastos que de repente uno necesita hacer en una casa o dentro del mes. Exacto. Y de hecho, mientras comentaba Álvaro y Alfonso, recordé también las condiciones. Dentro de las condiciones también se establecen declarar renta. ¿Ya? Y puede que haya acá muchas personas presentes que no tengan iniciación de actividad y que trabajen de forma independiente. Por lo tanto, ¿cómo se establece esa renta después? Por ejemplo, a una persona le puede ir súper bien. Puede quizás tener un ingreso de ganancia en venta, ¿cierto?, de 2 millones, y puede que su familia, en este caso su esposo o su esposa, esté trabajando, tenga un buen sueldo en este caso, y pueda acceder, por ejemplo, pero ¿cómo se declara esa renta posteriormente? Es otra de las condiciones que establecen, sobre todo en el acceso al crédito hipotecario. Pasamos a lo que habíamos revisado también anteriormente, la tarjeta de crédito. En este caso, creo que don Sergio lo mencionaba al inicio, se establece principalmente para poder comprar bienes o servicios, en este caso que sea de una forma automática. Por lo general, las personas que tienen una tarjeta de crédito, ¿cierto?, son porque cumplen ciertos criterios o bien desde cada institución financiera han habido promociones para que han facilitado el acceso a ellas.
¿cierto? Por ejemplo, tener un trabajo con contrato indefinido o un convenio con el empleador en el cual ustedes, con el cual trabajan, y que les van estableciendo un cupo, ¿cierto? Que pueden ir entre los 400.000 pesos, 600.000 pesos, 800 y de ahí hacia arriba. Esto va a depender de la capacidad de ingresos que ustedes van teniendo. Y ese tipo de crédito también implica un interés, ¿cierto? Uno puede establecer a cuántas cuotas quiere pagar algo, ¿cierto? Pero tiene asociado un interés, ¿ya? O también hay que revisar qué pasa si es que yo no cumplo con el pago mínimo que se va estableciendo, que de por sí el pago mínimo establece que la deuda aumente y el interés también aumente, pero qué pasa si yo no cumplo con el pago mínimo y no cumplo con los pagos de cuotas. ¿Qué consecuencias me tienen establecidas, por ejemplo, para ese escenario? Y para eso tenemos que sí o sí leer el contrato, que es lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Sí o sí se debe leer el contrato, y si es que una entidad financiera pone un poco de presión para que se apure en ese proceso de lectura y se firme, piénselo bien. Ya piénselo bien antes de poner su mosquita, ¿cierto? En ese contrato. Sí, yo también, muchas veces las tarjetas de crédito están asociadas a dos tipos de pago, un pago mínimo y el valor cuota. Hay que tener mucho, si bien es cierto, es súper tentador, eh, el concepto del pago mínimo es un arma de doble filo, porque cuando uno está haciendo el pago, por ese concepto, por el pago mínimo, lo único que uno está pagando son los intereses, y por lo tanto la deuda capital se va a sumar a la cuota del siguiente periodo, y ahí comienzan los problemas. Así que, aunque cueste y aunque duela, hay que pagar, si ya nos metimos en la tarjeta de crédito, hay que pagar el valor cuota, ojalá antes de que venza, o justo el día en que venza, pero no más allá, y no pagar el valor mínimo. Exactamente, y de hecho, bueno, para aquellas personas que tienen tarjeta de crédito, también tienen línea de crédito. Por lo tanto, en este caso, si ustedes no pagan la tarjeta de crédito, se descuenta de ahí, esto de forma automática en algunos casos, o bien se tiene que recurrir a esa línea de crédito para pagar. Por lo tanto, ya van a haber dos deudas, la tarjeta de crédito y aparte la línea de crédito. Exacto, y como consecuencia, cuando uno es puntual en los pagos, las tiendas son, o los bancos, o las instituciones financieras nos están observando, eh, yo- nos están mirando, ellos saben perfectamente qué tipo de clientes somos. Eh, Hay algunas tiendas que usan categoría ABC o 1, 2, 3 para definir tipos de clientes de riesgo o bajo riesgo o de alto riesgo. Pero cuando uno paga sus cuotas normalmente, sin atrasos, uno va a obtener un beneficio que por ejemplo, le van a subir el cupo de la línea de crédito, le van a dar opciones, le van a dar algunas facilidades para obtener un crédito de mayor monto. Eso también es un beneficio que uno obtiene por ser puntual en los pagos, que yo no digo que sea malo, pero es una opción bastante buena cuando uno ha sido puntual y responsable en las cuotas. Exacto. De hecho, tal como mencionó Álvaro, una persona que va cumpliendo con los pagos por tarjeta de crédito, por compras en este caso, también le da un pie de apoyo específicamente para poder acceder a crédito hipotecario con ese banco, por ejemplo. ¿Ya? Se trabaja de esa forma en cuanto a los posibles beneficios que se puedan establecer. Ordenando deudas. Y aquí pasamos ya al escenario en donde una persona quizás ya se endeudó. ¿Ya? ¿Y qué hacemos en este caso cuando una persona ya se endeuda? Una opción puede ser el renegociar, ¿cierto? En donde una persona puede ir de forma voluntaria a una entidad financiera y decir, sabe que estoy pasando por una situación un poco delicada en la cual no puedo cumplir con mis obligaciones contractuales y necesito apoyo. ¿Qué pueden, por ejemplo, ofrecer ustedes para de esa forma yo poder cumplir con los pagos en base a mi condición que tengo actualmente? ¿No? Esa es una de las opciones. Suena bonito, no es tan bonito en sí. ¿Por qué? ¿Ya? Porque los intereses aumentan y además de eso, también aumenta el plazo en el cual la persona tiene que pagar, que es lo que mencionaba Álvaro en el punto anterior. Lo que sí es algo positivo, ya hoy en día hay muchas personas que, bueno, gran parte del país, ojalá que
que no fuese así el escenario, pero muchas personas están en DICOM, ¿cierto? O también en los registros de deuda de morosidades de las mismas entidades financieras. Por lo tanto, cuando una persona se acerca a una entidad financiera, también, al menos de esa entidad, sale de los registros de morosidad, porque al menos hay una voluntad de pago. Creo que alguien tomó palabra. Sí, Alfonso. Sí, una pregunta, don Álvaro. Creo que, ¿qué pasa cuando uno se atrasa? ¿Está Lexicom y después está DICOM? ¿O hay algunas empresas de cobranza que llaman antes de poner a la persona en DICOM en las tarjetas? No sé si usted puede ahondar cómo funciona eso. Lo que pasa es que el DICOM es una institución privada, es un negocio privado. Lo que realmente manda en términos generales es el boletín comercial. Y en el boletín comercial es donde se informan todas las deudas. Eh, yo, por estas cosas de la vida, también he sufrido problemas financieros y yo fui víctima de haber quedado sin trabajo hace más de 10 años. Mi señora y yo quedamos los dos sin trabajo y perdimos la casa. Entonces nos remataron la casa del banco y quedamos en DICOM. Cuando uno se atrasa con los dividendos, te voy a contar mi experiencia, Alfonso. Cuando uno se atrasa con los dividendos, el DICOM, el banco no te envía a DICOM o al boletín comercial por el dividendo que debes, sino que por el total de la deuda insoluta, que está puesto cuando uno firma la escritura de la casa. Hay un artículo que se llama cuota de aceleración, donde uno faculta al banco para que el banco, en caso de mora, informe al boletín comercial y pueden de DICOM por el total de la deuda. O sea, yo estaba en DICOM por más de 35 millones de pesos por deber 3 dividendos. Eso genera una suerte de círculo vicioso porque se te cierran automáticamente todas las puertas de cualquier solución financiera que uno pudiera tomar. Y por lo tanto, ahí hicimos muchos intentos por salvar la casa, lamentablemente porque uno no teníamos ingresos, no teníamos ninguna posibilidad, la perdimos. Pero, y después nos costó salir del proceso de DICOM porque es bastante largo. Sin embargo, hoy día ya no estoy, ya lo que voy es que generalmente los bancos, en términos de las deudas hipotecarias, no esperan más de 3 meses para poder enviarte a DICOM o al boletín comercial. Buenos datos, Álvaro, respecto porque, bueno, en este tiempo de pandemia, ¿cierto? Se han suspendido algunos pagos de servicios, ¿cierto? Aquellas familias que no podían pagar agua, por ejemplo, luz, se van a pagar después de los 12 meses. Creo que eso fue uno de los proyectos de ley que se estableció el año pasado. Pero probablemente muchas personas fueron acarreando deudas de su domicilio, pero también puede tener una injerencia en lo que es el pago de dividendo o arriendo. Sí, yo consideré esa medida que, si bien es cierto, te daba algún tipo de respiro, sobre todo para personas que eh, se vieron con el problema de la suspensión de sus labores o finiquito de sus ingresos. eh, Podía ser un respiro. Finalmente termina siendo, yo digo que un salvavidas de plomo, porque hoy día nos encontramos con gente que tiene deudas en luz y agua por sobre el 1.000.000 de pesos. Y las compañías van a cobrar ese 1.000.000 de pesos sí o sí, y te van a dar las facilidades para que tú puedas repactar. Pero aquí entramos en el tema nuevamente de interés sobre interés, aumento de plazo, y va a haber un proceso que va a ser doloroso, va a ser muy doloroso. Alfonso. Sí, yo particularmente lo que ocupé fue que hubo una condenación del pago de las contribuciones que Se cayó Alfonso. y con Ah, yo con mi tarjeta de crédito sí me he atrasado a pagar y me ha llamado una empresa de cobranza, me imagino que fue la vela, los contrata que se llama Lexico, que me imagino que sería como el paso sí, previo antes de que te pongan en deuda. sí. Generalmente las tiendas, los bancos utilizan un sistema interno de cobranza. Después, cuando uno cae en la categoría de cliente moroso, el banco nunca pierde, o las instituciones financieras nunca pierden plata. Ellos toman su bolsa de deuda y se la venden a estas empresas de cobranza, y finalmente ellos se dedican al proceso de hacer todas las gestiones. Han salido bastantes
bastantes menciones legales relacionadas con los llamados. Los llamados solo pueden ser en horario laboral y creo que una vez al día. Sí. Me parece mucho. Si hay más de 2 veces, uno puede llamar a CERNAC y denunciar a la empresa por acoso. No sé si estoy bien, Jason, ojalá Sí. me puedas ayudar. Sí, igual tenía entendido eso. De los medios de contacto en este caso, que tenían que llamar al menos una vez por día, pero que en algunos casos no se cumplía y en base a eso se derivó como en ese mandato, ya de evitar ese hostigamiento financiero. O sea, es un tema el tema de las deudas. Este es un tema, ¿cierto? Como mencionaba al inicio, el proceso educativo en el hogar. Pero es un tema el de la deuda, de cómo una persona o una familia puede salir de ese proceso de deuda que no necesariamente puede ser de forma directa por una decisión de querer comprar cosas, ¿cierto? Sino que también depende mucho de las circunstancias de la vida que llevan a una familia a un proceso difícil a nivel económico. Bueno, de hecho, una de las consecuencias que se pudieron leer respecto de los primeros 2 retiros del 10% es que hubo una gran cantidad de personas que se pusieron al día con sus deudas. Y el sistema bancario lo reconoció. O sea, la plata nuevamente volvió a ellos y la gente pudo ordenar y limpiar sus papeles para poder salir a buscar trabajo. Entonces, eso habla de que nosotros tenemos conciencia que debemos. El problema es que no teníamos los medios para pagarlo. Y por lo tanto, ese dinero que llegó se usó para pagar las deudas y limpiar los papeles. Situación que habla muy bien de la gente, ¿no? Y del Sí, espíritu de pagar, que es lo que mencionaba Jason. exacto. Bueno, trabajo con varios emprendedores y emprendedoras dentro de la provincia y fue algo que se dio bastante. Ya muchas personas utilizaban ese fondo también para invertir, pero también salieron de muchas deudas. Y en muchos casos por motivos médicos, principalmente. ¿Bien? Y la otra opción de cómo una persona puede ir ordenando deudas es repactar esas deudas, ¿ya? Y esto también tiene asociado a tema de plazos, ya que no solamente se va a pagar en el plazo que haya establecido de forma con el contrato, el nivel de pago en cuotas baja, pero el interés va aumentando. Por ende, tenemos 2 opciones para buscar algunas salidas al momento de caer en este proceso de sobreendeudamiento con alguna entidad bancaria. ¿Cuál recomiendo yo en específico? Yo siempre al menos recomiendo acercarse en primera instancia a una entidad bancaria para ver cuáles son como las alternativas que ofrecen. O sea, no esperar, por ejemplo, o en este caso, que esperar que ojalá nunca llegue la carta. Entonces, porque al final la deuda sigue aumentando y en el contrato, si es que aparece, por ejemplo, embargo u otras características, en este caso derivación de DICOM, generan también una consecuencia negativa que quizás se pudo haber evitado, obviamente quizá a largo plazo, pero se pudo haber evitado. Y pasamos a eso. ¿Cómo nosotros ahora podemos evitar deudas? Y aquí les pregunto directamente a ustedes, chiquillas y chiquillos presentes en esta reunión. ¿Qué estrategia se le ocurre a ustedes, por ejemplo, establecer para prevenir? Bueno, aquí aparece una ayuda, ¿cierto? Tener un ahorro. Pero en concreto, ¿qué estrategia se le ocurre? Establecer prioridades. Súper bien. Prioridades. Lo veíamos también el día martes. Una cosa que me ayudó mucho a mí fue anotar mis gastos versus los ingresos y que tiene mucha relación con lo que decías tú y con lo que a veces yo pregono en el tema del emprendimiento. Cuando uno habla de emprendimiento y lo mantiene en el mundo de la idea, no es nada. Todo fluye, todo es bonito en el mundo de la idea. Pero cuando uno comienza a escribirlo, comienzan los problemas. Entonces yo usé esa técnica de anotar mis gastos y me fui encuadrando en esos gastos. O sea, no me salía de esos gastos y eso me permitió ir saliendo poco a poco de mis deudas.
Súper bien. De Y, hecho, se bueno, recomienda. y aumentar mi ingreso, porque trabajaba en una fundación en las mañanas, en la tarde me visitaba clientes en términos de contabilidades que llevaba, y, eh, y en algún momento me tocó hacer trabajos más manuales, pues, pintar una casa, qué sé yo, una cosa así, pero lo tuve que hacer. Los pololitos nunca están de más en cuanto a ingresos. Bien. Por lo tanto, usted han ido mencionando estrategias súper viables. ¿Ya? Uno obviamente igual parte del escenario de que así se puede hacer, pero la pregunta que sigue eso es, ¿lo hago o lo voy a hacer? Y aquí les recomiendo al menos 4 tips que podríamos considerar. El primero dice así, usar el lo necesito y el lo quiero. ¿Por qué creen que hay una diferencia entre el necesitar y el querer realizar una compra? Porque el necesitar es una prioridad y el querer es algo fortuito, que si se puede, si no, no, nomás. Exactamente, ¿cierto? Ver como la capacidad de ingresos o la capacidad financiera que tengo en ese momento. ¿Cierto? Por ejemplo, ahora que se viene Navidad, probablemente hay muchas personas, voy a hablar ahí a nivel académico, familiar, probablemente, ¿cierto? Hay muchos niños y niñas que, si es que tienen hijos por ahí cerquita, que le están pidiendo al viejito pascuero, ¿cierto? Un determinado regalo, ¿cierto? Y le van a enviar la carta. Y de esa forma, el viejito pascuero, ¿cierto? Va a buscar la forma de poder comprar algo que cumpla con las expectativas, pero es más difícil si es que el viejito pascuero está en una condición difícil, ¿cierto? Quizás puede ser, no está pasando por una buena racha en estos momentos. Por lo tanto, siempre se tienen que ir viendo cómo estoy yo financieramente, qué es lo que yo puedo necesitar o qué puede necesitar mi familia. ¿Ya? Lo hablé súper metafóricamente, ¿eh? Para que se tuviera ese cuidado, ¿ya? Pero es necesario, ¿ya? Es necesario diferenciar. Probablemente hay muchas personas que quieran darse un gusto, por ejemplo, en el fin de semana, ¿cierto? Compartir algo a nivel familiar, salir, viajar, pero siempre tener la mesura de hasta dónde yo voy a poder comprar cosas que quiero, siempre priorizando, como mencionaba Alfonso, lo que yo en verdad necesito. Otro elemento importantísimo es el comparar precios. Sí, disculpa, Jason. La señora Rosa Contreras dice, necesitar es porque se requiere y querer es por darse un gusto. Ahí pensábamos exactamente igual con la señora Rosa. Efectivamente tenemos que hacer esa diferenciación. ¿Ya? El tener, por ejemplo, cuando probablemente llega el sueldo a fin de mes o vemos determinada la jornada y revisamos cuánto fue la ganancia que tenemos, puede entrar, ¿cierto? Esa motivación de, hoy me fue súper bien hoy día, ¿qué puedo comprar? Siempre es bueno contar quizás hasta 10, es decir, por ejemplo, ya puedo ahorrar, puedo comprar algo que me esté faltando, no solamente comprar por impulso, que es algo que a lo que invita la publicidad. Uno camina por distintos lados, ¿cierto? Y publicidad por todos lados. En el teléfono celular, los llamados, los mensajes de texto, como mencionaba Alfonso. Y de esa forma al menos priorizar. Comparar precios, ¿ya? Es súper importante y lo comentábamos creo también dentro de las diapositivas anteriores, el cotizar, ¿ya? Los distintos precios que puede establecer el mercado. Si una persona va, por ejemplo, al mall a comprar una polera, ahora que ya viene la temporada de verano, probablemente en una tienda esté el mismo modelo que en otra. Quizás en algunos casos el precio puede estar igual, pero si es que quieren comprar esa polera sí o sí, acomode el lugar porque les gusta mucho, está la talla, ¿cierto? Todo impecable, probablemente en otra tienda puede que esté más barata. O quizás en la feria libre está la misma polera, está con etiqueta, ¿cierto? Y está aún más barata que eso. Por lo tanto, cotizar, ¿ya? Como evitación de deuda. Lo que mencionaba Álvaro, hacer un listado de gastos, ¿cierto? Para encuadrarse. Cómo nosotros podemos ir cumpliendo con los ingresos que los cuales nosotros trabajamos. Y el último factor, como estrategia de evitar alguna deuda, es evitar las asociaciones.
¿Qué significa eso? Yo entre paréntesis le puse condicionamientos sociales. Por ejemplo, si es que una persona va al cine, probablemente, ¿cierto? Lo quiera pasar súper bien. Hay muchas películas ahora, ¿cierto? Se viene el Hombre Araña en diciembre, el 17 creo, y quizás queremos ir, ¿cierto? O quizás queremos ir con la familia. Y típico que una persona va al cine y quiere comprar cabritas, ¿cierto? Bebidas, etcétera. Pero probablemente, si es que ustedes fueron a almorzar antes, no necesariamente se necesita ir, por ejemplo, con cabritas o palomitas. Entonces puede quizás llevar un agua, una bebida, cosa que es un poco más barato. A eso se refiere el evitar asociaciones, ¿de? Lo que condiciona más fácil, en este caso de forma más fácil, el esfera social. Ya, no sé qué otro ejemplo se le ocurre en este tema de las asociaciones. Cuando uno va al supermercado, no sé si se han fijado que generalmente la cajera tiene un montón de productos puestos en la caja y te lo ofrece como gran oferta del día. Hoy día tenemos el Sanenú en 9.90 o el Costa Nube en 9.90. Bueno, a cada una de las cajeras de los supermercados les pagan una comisión por vender uno de esos productos que están en caja. No es que ella lo haga de buena onda, se entiende que es su trabajo. Pero, y los supermercados son verdaderos laboratorios para poder o estudiar o condicionar el comportamiento del ser humano. Las góndolas en los supermercados están puestas a propósito, con los productos que más tienen salida están al alcance, los que menos salida están o abajo o muy arriba, y están hechos a propósito. Por eso yo siempre llamo el tema de las famosas compras compulsivas, hay que tratar de evitarlas de alguna manera. Sí. ¿No? También, en referencia a lo que decía usted del cine, no es lo mismo que yo le diga a una persona, te invito al cine, acompáñame al cine. Las palabras cambian realidades. Exacto. Buena intervención. Bueno, y efectivamente, bueno, se viene la temporada de Navidad, ¿cierto? Una época que tiene mucho impacto en el ámbito financiero, y los supermercados y las tiendas también juegan con eso, ¿cierto? El tipo de música que ponen, como que uno lo pasa bien entrando, uno va revisando cosas, los pasillos, ¿cierto? Siempre parten, y todo termina como al final en todo lo que es la etapa de recreación, como el último pasillo de las carnes, eh, distintos tipos de bebidas, el picadillo. Entonces, uno va avanzando. Por lo general, cuando una persona va al supermercado, siempre se recomienda llevar como un listado de compras. Pero cuando uno está ahí, empieza, me faltó esto. Oye, si llevamos esto, y finalmente lo que queríamos gastar probablemente va a ser aún mayor de lo que nosotros habíamos establecido. Bien, sí, esos son parte de la estrategia que podríamos ir considerando a la hora de evitar caer, ¿cierto?, en un sobreendeudamiento. Y aquí pasa, sí, creo que alguien iba a comentar. No iba a contar la anécdota que me pasa a mí cuando me mandan al supermercado a comprar pan. Yo voy al supermercado y compro pan y vuelvo. Entonces mi señora me dice, oye, ¿y el jamón y la bebida y la mantequilla? Pero si me mandaste a comprar pan. Me dice, me carga porque eres tan literal. Y tiene que ver con cómo funcionan los cerebros de manera distinta, hombre y mujer. La mujer como que tiene un espectro de mayor cantidad de necesidades, como que abarca más espacio, más momentos en el mes. Y por eso es que cuando la señora dice, y no tiene que ver con un tema machista, por favor. Mi caso, mi señora dice, voy a ir a comprar pan al supermercado, yo sé que va a salir con varias bolsas. Es un tema que yo ya la conozco. Pero tiene que ver con eso, con el tema de la compra compulsiva o tratando de visualizar que algo puede pasar y por lo tanto no quiere no tener esa cosa que necesita. Depende mucho de las personalidades, ¿cierto? Las personas probablemente, bueno, a mí igual me pasa. Yo cuando voy al supermercado siempre trato de llevar como un listado. Ahí llevo un lápiz en este caso y voy tachando. Pero pasa mucho que uno quiere comprar algo y uno dice, se me olvidó anotar esto, ya lo compro.
¿cierto? O que uno lleva el carrito para comprar y finalmente uno tiene que comprar además una bolsa porque se me olvidó llevar la bolsa. Entonces pasa también por incorporación de hábitos. Yo voy junto con mi mujer, pero cuando me tocaba ir solo, no, yo exigía la lista, estaba todo por escrito. Si faltaba algo, si no estaba en la lista, estaba todo resguardado. Igual que con los clientes que tengo en las cabañas, yo les mando todo por escrito antes, cómo son las cosas antes que lleguen, para que no haya malos entendidos. ¿Sí? Yo creo que es un buen ejercicio. Ya, no solamente a nivel financiero, sino que también un buen hábito al momento de que una persona se vaya estructurando con distintos procesos. Una vez que una persona incorpora algo, después ya se hace mecánico. Sí, mira, Verónica nos comenta, comprar para la semana, pero anotado. Pero, pero hay olor a pollo asado. Dice. Las tentaciones Exacto. aparecen también ahí. No, sí, es un tema también el tema de las compras, en realidad, en sí, sea feria, sea supermercado, sea tienda comercial. Y acá, chiquillos y chiquillas, pasamos a una parte que no solamente es a nivel cuantitativo, como ha sido la parte anterior, sino que también a nivel cualitativo. Me refiero a las consecuencias que puede generar el sobreendeudamiento en una persona. Aquí se mencionan 4, obviamente pueden haber más, pero bueno, yo también he pasado por situaciones complicadas a nivel financiero, sobre todo cuando uno sale al menos en mi caso, salí de la universidad y uno comienza a buscar trabajo y no hay ofertas de trabajo en las cuales se requieran, van generándose gastos, ¿cierto? Y uno igual se va sintiendo en una situación de dificultad. Esto puede afectarse la emocionalidad. Una persona también se puede resguardar más en sí mismo, en sí misma, quizás no quiere salir a compartir con otra gente por el tema de que la otra persona le está yendo bien, quizás a mí me ha costado un poco más. Por lo tanto, se disminuye un poco también el autoestima. Problemas en el matrimonio. Sí, Creo que problemas de dinero es la causa número 1 por encima de infidelidad con respecto a separaciones. sí. Hay un estudio que menciona eso, porque impacta. Por ejemplo, en este caso, ya sea a nivel matrimonial, también genera un impacto con la crianza, en este caso hijos o hijas, que el niño también puede tener muchas capacidades de poder razonar, ¿cierto? En distintos escenarios, pero igual notan que algo puede estar pasando. Entonces no es solamente que me esté afectando a mí si es que tengo una deuda, sino que esa deuda o ese problema lo estoy llevando a nivel familiar, quizás a nivel familiar nuclear, pero puede ser también a familia extensa. ¿Ven? Y pasando ahora al tema ya material, financiero material, también disminuye lo que es el presupuesto familiar. Eso significa que si antes teníamos 600.000 pesos de ingreso líquido familiar, ya pagamos el dividendo del arriendo, pero si tengo una deuda que me requiere mucho más, probablemente voy a bajar a 400.000 pesos. Por lo tanto, tengo que ver cómo hago yo con 400.000 pesos para pagar los servicios básicos, para hacer el pedido, que puede ser semanal o mensual, la benzina, la alimentación, en el caso que yo esté en terreno, por ejemplo, si es que me enfermo, cómo compro yo un medicamento, baja. Hay un impacto también que disminuye a nivel financiero. Los proyectos, por ejemplo, si es que una persona tenía una organización antes de la pandemia en la cual dicen ya, este verano vamos a viajar a tal lado, ¿cierto? Viajaba, toda la familia se preparaba, y hoy en día quizás han cambiado las condiciones, probablemente ya no va a haber un viaje, o probablemente una familia quería comprar un auto, una camioneta de uso personal, pero también que quizás le podía servir para el negocio. Probablemente no se va a poder realizar ese proyecto de comprar una camioneta. También genera ese impacto y las pérdidas de patrimonio. ¿Ya? Y en este caso hablamos, por ejemplo, el tema habitacional, que se genera bastante, el vehicular, puede ser, quizás nosotros tenemos un negocio bien equipado, con mucha maquinaria, pero si estoy llegando a un sobreendeudamiento, probablemente voy a pensar qué maquinaria puedo vender que quizás no esté utilizando tanto, para recuperar un poco de ingreso. ¿Sí? Son parte de las consecuencias que conlleva el sobreendeudamiento. Por eso es importante, si es que se puede evitar llegar a eso, que lo podamos hacer. Y en el caso contrario, si es que una persona ya está sobreendeudada, buscar los caminos para yo poder salir de eso.
Y esta es la última diapositivas de esta presentación, chiquillos y chiquillas. Consejos para un endeudamiento responsable. Antes de yo enumerar las que más se utilizan, les quiero también preguntar a ustedes cuáles ustedes consideran, por ejemplo. ¿Ya? Algunas fueron dando anteriormente. ¿Cuáles les gustaría mencionar, por ejemplo, que ustedes utilizan o que le recomendarían a las demás personas? Lo que yo hice después de que me remataran mi casa fue que eliminé todas las tarjetas de crédito de todas las tiendas que tenía, cerré la cuenta corriente y pude abrir una cuenta vista de débito. Y por lo tanto gastaba solo lo que tenía. No usaba la plata de otros para seguir viviendo. Yo reduje solamente la tarjeta Falabella. Solo la tarjeta Falabella. De todas las otras tarjetas no las tuve más. Súper bien. Hay coincidencia el tema de las tarjetas. Ya uno puede pensar que es una gran oportunidad, ¿cierto?, tener distintos tipos de tarjetas, pero tiene un alto riesgo, al parecer. Lo que pasa es que hay un efecto psicológico. No es lo mismo comprar un producto, por ejemplo, un televisor en 300.000 pesos con tarjeta, que meterte la mano al bolsillo y sacar 300.000 pesos en efectivo. Cuando uno le pierde el respeto al dinero y comienza a usar el dinero plástico, que digo yo, uno no dimensiona el valor, el precio. Sí. Sí, yo creo que pasa mucho por un tema psicológico. Efectivamente, como capacidad de valor dinero. Y lo más probable es que a futuro también ya no se va a utilizar tanto el dinero, ¿cierto?, físico. Así Probablemente es. se va a utilizar solamente tarjeta. Sí. Bueno, de hecho, los cheques han ido desapareciendo de a poco. Sí, Ya prácticamente no se usan mucho los cheques. Mira, Verónica Alzamora dice ninguna tarjeta. súper bien. Yo creo que ninguna tarjeta de crédito podría ser, ¿ah? Porque la tarjeta de débito tiene ventajas. Primero, que no andamos con dinero en los bolsillos. Segundo, que te permite gastar efectivamente lo que tienes. Y por lo tanto no estás usando las famosas líneas de crédito. Creo yo, mi percepción personal. Sí. No, y mucha gente Las, utiliza eso. Sí. las Alfonso. tarjetas de crédito, lo que tienen bueno a veces es que uno puede comprar algo caro, no sé, de 1.000.000 de pesos a 10 cuotas sin interés, que uno paga la mantención de la tarjeta, teniendo claro, siendo ordenado con los gastos. Ahora, con respecto a eso, pero yo no recomiendo tener más de una tarjeta de crédito. Si no quiere tener, yo le recomiendo quedarse con una, ¿no? En mi caso me quedé con la tarjeta Falabella. Así es. Y con respecto a los cheques, lo que tienen de bueno es que los cheques no expiran nunca. Y si uno quiere comprar una casa, las inmobiliarias generalmente piden cheque, que se les pague, que se le haga el pie o los diferentes gastos con cheque, y los cheques nunca caducan. Sí, yo tengo un talonario que uso exclusivamente para pagar el colegio de mi hija. Entonces dejo girados los 10 cheques de la mensualidad y me olvido. Y así no firmo un pagaré. Eh, porque si por A veces motivo tengo problemas, no me protestan todo el pagaré, sino que me protestan un solo cheque. Buena estrategia. Buena estrategia. Bien. De hecho, le agradezco también a las personas que han ido compartiendo distintos tipos de estrategias. De hecho, hay algunas que se mencionan acá, como por ejemplo analizar si que efectivamente necesita un crédito de consumo principalmente, o también de crédito hipotecario en el caso de querer acceder y no poder comprar una casa, que hoy en día es prácticamente casi imposible comprar una casa al contado, o un departamento, o un terreno, ¿cierto? Evitar las tentaciones de la publicidad, la que está constantemente visible en todo espacio, no solamente físico, sino que también de forma virtual. Algo que yo recomiendo mucho es, sobre todo aquellas personas que tienen familia, que ya viven en familia, consultar la situación o la decisión de querer tomar un crédito. Porque quizás para nosotros puede ser súper necesario, pero quizás un familiar, por ejemplo, me puede ayudar
Y probablemente me va a decir, ya, mira, yo te presto la cantidad que necesitas, pero lo vas pagando de a poco. Y ese pagar de a poco quizás no incluye el interés, en el caso de que sea un buen familiar. ¿Ven? O quizás ahí se arregla a futuro. Pero siempre consultarlo, ya sea con el compañero, la compañera de vida en este caso, eh, y ver como distintas visiones, no solamente la que yo tengo de esa decisión. Alfonso levantó la mano. Sí, pero puede que un familiar te haga un favor gratis o te preste un dinero. Y si bien no hay un interés, uno está comprometido. Y bueno, hay un dicho que creo que lo dijo la Pamela Díaz, no recuerdo, que no le gustaba pedir favores, ni hacer favores, ni pedir favores. Porque igual hay cierto nivel de compromiso. Todo conlleva cierto nivel de compromiso también. Sí. Sí, bueno, de hecho, pedir un préstamo, por ejemplo, a un familiar significa que probablemente va a ser tema cada vez que se vean, ¿cierto? En cualquier tipo de actividad familiar, cumpleaños, fiesta de fin de año, o quedar debiéndole a un familiar igual es complejo, porque eso afecta prácticamente a nivel familiar completo. Algunas de las consecuencias que se pueden presentar. ¿Bien? Estrategias que ya hemos revisado: leer los contratos, siempre leer los contratos, o utilizar ojalá al menos una tarjeta. Probablemente hoy en día muchas personas, sobre todo hace unos años atrás, era súper habitual que las personas tenían un montón de tarjetas por cada tienda comercial. Hoy en día no se da tanto, sobre todo porque las entidades financieras también han cambiado ese enfoque y han trabajado o están trabajando hoy en día con una tarjeta para todo. Y eso también ayuda un poco al reordenamiento de deudas. Bien, revisar también la carga anual equivalente que corresponde al CAE que ustedes van a estar pagando por cada herramienta financiera, que en este caso, ¿cierto?, es la tarjeta de crédito, la línea de crédito, de cuánto se estaría pagando de forma mensual y anual. Y el último consejo es pagar deudas con responsabilidad, ¿cierto? Lo que mencionaba Alfonso, de esa responsabilidad del acuerdo que se puede establecer con alguna entidad financiera, pero también con personas a los cuales uno tenga una conversación y un acceso a un tipo de préstamo. De esos tipos de consejos, ¿incorporarían otro más? En el caso que se nos esté escapando alguno. Yo creo que estudiar el tema financiero, cuando yo lo quiero llevar desde el ámbito familiar al ámbito de la empresa. Son situaciones muy similares, eh, pero yo siempre digo que si tenemos un emprendimiento, tenemos que separar los dineros. Ojalá no juntarlos. Si yo con mi emprendimiento voy a ser capaz de generarme un sueldo de 500 u 800.000 pesos, eso irá a mi cuenta personal, el resto del dinero va para la empresa y a partir de ahí hago los pagos, no mezclar los dineros en el fondo. Eh, y por eso yo siempre digo hay que estudiar, hay que capacitarse en términos de, de lo que es el manejo del dinero, porque yo me he dado cuenta que dentro de nuestro modelo educacional no está el tema de las finanzas domésticas o la economía en el hogar. Y eso es muy útil, pero cuando uno ya se ha pegado el porrazo, hablando en buen chileno, uno lo entiende recién ahí. Exacto. De hecho, hay muchas personas que abogan por ello, ya como que se realicen talleres. De hecho, lo mismo que está haciendo Colbún en esta oportunidad, en una instancia súper importante, de conversar de financiamiento, en este caso de educación financiera. Entonces, porque probablemente muchas personas quieren acceder a distintos tipos de capital, pero si yo voy a un banco para que me enseñen a cómo poder responder, probablemente van a decir, no, no hay tiempo, confía en nosotros. Por lo tanto, son necesarias estas instancias de capacitación o sobre todo de formación financiera. Comparto mucho con lo que mencionaba Álvaro. Por lo tanto, chiquillos, y para finalizar, más o menos recordar cuáles son algunos de los elementos que hemos visto en esta oportunidad. Lo mismo que hicimos el día martes. ¿Cuál es el porcentaje de endeudamiento que debe tener una persona o una familia para que tenga un endeudamiento responsable? Ivania levantó la mano.
El 25. Excelente. No se olviden jamás del 25%. Y les invito también a hacerlo, a calcular cuál es el 25% de su ingreso líquido familiar. Segundo concepto, ¿cuáles son los tipos de créditos que revisamos el día de hoy? Verónica Alzamora dice de consumo. De consumo, súper bien. Hipotecario. Hipotecario, fue el segundo, excelente. Y después hablamos de Familiar. crédito familiar, exactamente pedirle a una persona directamente, bien. Y hablamos de un Prestamista. plástico. Hablamos de los prestamistas, ¿cierto? Y que no es recomendable buscar la alternativa de los prestamistas o de las prestamistas. Y las tarjetas de crédito, ¿cierto? Y sobre todo recomendar al menos usar una, solamente para ir comprando. Pero manteniendo siempre la importancia del valor del dinero cual uno tiene, ya sea a nivel personal o también familiar. Sí, pero yo creo que ahí la tarjeta de crédito, si uno la usa de acuerdo al tips que nos da Alfonso, si yo necesito, por ejemplo, hacer una compra grande, ojalá de un bien importante para la casa, tratar de usar la oferta de los 10 meses precio contado. Creo que es una buena alternativa. Eh, y si lo vamos a usar en el ámbito del negocio, también comprarlo para una maquinaria que sea importante, ¿cierto? Para alguna herramienta que sea fundamental, que sea cara, usar esa metodología de los 10 meses o 12 meses precio contado. Alfonso. Alfonso levantó la mano. ¿Aló? ¿Sí? Sí, No, sí. serían 10 cuotas sin interés. El precio contado para mí es cuanto el tío, porque la mantención de la tarjeta uno siempre la paga. Siempre la van a cobrar. Sí, absolutamente. Pero claro, es 10 meses o 12 meses sin interés. De hecho, aparece eso, ¿cierto? Que aparece, por ejemplo, cuando uno va a una tienda comercial, aparece el producto y dice valor tanto. ¿Cierto? Y abajo aparece la tarjetita chiquitita, dice compra por tarjeta tanto, tanto. Ripley, CMR, Cencosud, por ejemplo. Pero puede ser igual algo beneficioso, en el caso sobre todo de compra relacionadas a inversiones. Y por último, los consejos para evitar deudas, que son los últimos que fuimos revisando acá. Ahí lo voy a dejar un poquito para que vayan viendo. Si es que a algunos les llama la atención, practíquenlos, incorpórenlos dentro de sus hábitos financieros, porque se ayuda bastante a salir de este proceso en el cual todas las personas pueden caer o podemos caer, que es el sobreendeudarse, sobre todo en estos tiempos donde principalmente se puede comprar mucho o es de fácil acceso a las tarjetas de crédito. Así que eso, Álvaro, de parte al menos mía en esta segunda Sí, capacitación formativa. Jason, sabéis que yo colocaría ahí evitar las compras en los momentos en que uno se encuentra con un estado de ánimo en los extremos, o muy triste o muy alegre. Evitar Sí. salir a comprar en esos momentos, porque a veces uno quiere complementar ese vacío que tiene con una pena y compra algo que no necesariamente necesita. O si está muy alegre o muy efusivo también, se raja con todos los amigos. Pero hay No, que tener cuidado. sí, totalmente. No, sobre todo ahora que se viene fin de año, a cuidarse, obviamente uno igual que lo quiere pasar bien, invitar a mucha gente, pero distribúyanse, tal como mencionaba Alfonso, ¿cierto? Es distinto invitar al cine que acompáñame, ¿cierto? Incorporarlo también, sobre todo en las distribuciones de ventas o de compras que podamos hacer. Eso por mi parte, obviamente les agradezco enormemente el haberse quedado también hasta esta etapa y sobre todo el participar. Yo creo que es súper enriquecedor el momento de ir compartiendo conocimiento, aprendizaje, desde las mismas visiones que nosotros tenemos y nosotras tenemos.
Y desde nuestra propia experiencia, o sea, el hecho de que de repente uno haga talleres relacionados con el tema contable o con el tema financiero no significa que uno las haya sorteado todos esos problemas. Generalmente, cuando uno hace este tipo de charlas, yo siempre lo digo, yo estuve en el fondo o sea, al nivel de que me remataron una casa y tuve que volver a empezar de nuevo. Se puede, cuesta, pero se puede y hay que ser ordenado. Creo que es una de las enseñanzas que yo más valoro. Jacqueline levantó la mano. Les recuerdo mientras Jacqueline prende su micrófono que está una encuesta que necesitamos que ojalá nos puedan ayudar a completar, porque de esa manera nosotros vamos mejorando cada uno de los servicios y por otro lado vamos teniendo sus datos para futuras intervenciones que nosotros hagamos en términos de los talleres. Tenemos una parrilla que la estamos preparando para el próximo año ya, de todo lo que vamos a hacer, de todas las necesidades que también ustedes nos planteen, desde el punto de vista de la capacitación, desde el punto de vista de los talleres y obviamente desde el punto de vista del emprendimiento. Lo que más queremos nosotros es que se desarrollen emprendimientos que ayuden a mejorar la calidad familiar, la calidad de vida de todos los coronelinos que están hoy día en una situación compleja como la mayoría de los emprendedores en el país. Así es que si nadie tiene otra consulta o alguna duda, queremos agradecer a Jason por este espacio, por esta jornada. Seguramente vamos a seguir trabajando más adelante, Jason. Yo Te feliz. agradezco mucho tu disposición y les repito nuevamente, estamos esperando que nos contesten la encuesta. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en cualquier otro taller. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes hoy día y por participar. Gracias, Jason, que tengas buena tarde. Muchísimas Gracias, gracias, gracias. estuvo demasiado bueno el taller, se aprendió mucho. Gracias, Muchas muy gracias. buena la charla, gracias a todos. Chao, Gracias a César, todos, chao, que tengan buen Ivania. día. Que tengan buen día. Chao, chao Alfonso, Gracias. que te siga yendo bien en tu emprendimiento. Cuídense. Chao, chao. Chao, gracias. De Chao, nada, muchas Karen. gracias, Karen. Pueden contestar la encuesta, no se olviden antes de irse. Nos sirve mucho.